Abrir la Biblia como quien gira la llave de un cofre, esperando encontrar una joya pulida e intacta, es, muchas veces, descubrir una sala llena de voces hablando al mismo tiempo, cada una con su recuerdo, su acento, su herida y su esperanza. Lo que llamamos libro es en realidad una biblioteca armada a lo largo de siglos, con manuscritos copiados por manos diferentes, traducidos a lenguas que cambiaban como las fronteras e interpretados por comunidades que necesitaban sobrevivir. Por eso, antes incluso de buscar perfección, es honesto reconocer lo que realmente tenemos. Textos que dialogan, discuten, se contradicen, se corrigen y a veces se silencian unos a otros. A lo largo de esas páginas, el Dios que camina en el jardín al atardecer convive con el Dios invisible al que nadie puede ver y seguir vivo. El profeta que pide fuego contra sus enemigos comparte espacio con el maestro que recomienda poner la otra mejilla. El verso que bendice la espada coexiste, incómodo, con el canto que llama dichosos a los pacificadores. Cuando aceptas que es una conversación larga y no un decreto único, las fisuras dejan de parecer accidente y empiezan a revelar la costura. Ese trasfondo explica por qué los detalles históricos y numéricos se desenlazan de manera nada trivial. Hay listas de reyes donde las edades y genealogías no coinciden, como en el caso de un monarca cuya edad de ascensión varía según el libro consultado, creando un vacío temporal imposible de encajar en una línea del tiempo coherente. En otro punto, el tamaño de los establos reales pasa de miles a decenas de miles según la versión, como si el mismo reino fuera rico y modesto a la vez. En otro relato, un guerrero famoso cae por la piedra lanzada por un joven pastor, mientras en otra tradición es un soldado olvidado en los púlpitos quien derriba al gigante, y esa divergencia persiste como si la memoria colectiva tuviera dos cintas reproduciéndose en paralelo. Los que intentan armonizarlo todo dicen que se trata de perspectivas complementarias, pero cuando la suma de versiones no cierra ni en los números más prosaicos, la hipótesis de múltiples manos, épocas y agendas deja de ser un estorbo y pasa a ser la explicación más sensata. Y el problema no es solo aritmético. La manera de describir a Dios oscila entre un señor de guerra que ordena la eliminación total de pueblos, incluidos los que nada saben de estrategias, y un padre que corre por el camino para abrazar al hijo que vuelve descalzo. El concepto de justicia varía de ojo por ojo como regla civilizadora en un mundo brutal a perdonar 70 veces 7 como horizonte ético. La propia idea de pecado cambia de un catálogo de impurezas rituales, comer esto, vestir aquello, tocar lo otro, a una anatomía interior donde el pensamiento deseante ya condena incluso sin acto. Son mundos morales distintos, frutos de tiempos y miedos distintos. Y cuando la brújula apunta al norte y al sur en el mismo mapa, el viajero honesto no tira la brújula. Admite que recibió dos instrumentos hechos por artesanos distintos. También es significativo observar cómo los marcos históricos resbalan. Un nacimiento que necesita ocurrir en cierta ciudad por razones de profecía e identidad, se sostiene en un censo que en otros registros no encaja en el reinado en cuestión. El tiempo de un gobernador y la muerte de un rey no caben en la misma semana, y aún así se combinan, como si el narrador necesitara coser dos tradiciones para que el relato funcionara teológicamente. Eso no convierte el texto en enemigo, solo expone que la meta del narrador no era la precisión cronística moderna, sino la coherencia de una esperanza. Lo mismo ocurre con milagros descritos con estrépito en un relato y con sobriedad en otro, con la última frase de un condenado que varía según la ventana donde el autor se asoma, y con el destino de un traidor cuyo final se cuenta con imágenes que no encajan en una sola escena. Si lees como quien exige pericia forense de un documento jurídico, tropiezas. Si lees como quien entra en un archivo vivo de memoria religiosa, entiendes por qué aparecen las aristas. Por eso, el punto central no es probar fallos como quien colecciona estampas de error, sino reconocer lo que esa desorden revela. No se trata de un mensaje único que bajó listo, sino de un tejido de fe remendado por siglos, donde cada grupo dejó sus prioridades y temores, sus vergüenzas y descubrimientos. La grandeza y el riesgo es que la Biblia preserva debates, no los resuelve. Guarda oraciones conflictivas, sueños incompatibles,
leyes que nacieron para un desierto violento y parábolas que florecieron en aldeas campesinas. Esa preservación es poderosa, pero cobra el precio de la ambigüedad. Cuando alguien transforma esa biblioteca disputada en un monolito sin fisuras, el resultado es un pedestal inestable, y el lector que no quiere ser manipulado tiene derecho a pedir honestidad. Decir que es biblioteca, no monolito, es el primer paso para tratarla sin caricaturas, ni idolatría ciega, ni destrucción simplista. Si desplazamos el foco hacia las leyes y la ética, la danza de voces se hace aún más evidente. Hay capítulos que naturalizan la posesión de personas y regulan el comercio de cuerpos, como comprarlos, cuánto vale el tiempo de un brazo, qué castigo es aceptable siempre que no estalle un diente o deje ciego un ojo. Y, siglos después, textos que afirman, de golpe, que las distinciones sociales dejan de operar en una comunidad entendida como cuerpo vivo. En el camino entre un punto y otro, hay normas que prohibían ciertos alimentos como marca de identidad y muros simbólicos para sobrevivir al choque entre pueblos, y hay experiencias visionarias que derriban esos muros diciendo que nada de lo que entra por la boca contamina a la persona. En términos literarios, parece inversión. En términos sociológicos, es el retrato de identidades en disputa. Comunidades intentando definir quién es nosotros y quién es ellos, a veces protegiéndose con fronteras de hierro, a veces abriendo la plaza para acoger a vecinos antes considerados impuros. Esa tensión aparece también en la forma de tratar la verdad. Hay proverbios que destilan aversión a toda mentira, como si el mismo cielo se enfermara con palabras falsas, y hay escenas donde un espíritu de engaño es autorizado para que líderes obstinados caigan en el hoyo que cavaron. En cartas tardías, un poder de ilusión se describe como permitido para separar a los que aman la mentira de los que buscan la luz. Pon todo esto en un solo marco de moralidad y la imagen tiembla. ¿Qué hacer cuando el mismo conjunto de textos condena el fraude pero lo usa como herramienta pedagógica? Lo que queda otra vez es reconocer que distintos autores hablaban a situaciones diversas, con objetivos distintos. Unos para mantener unido a un pueblo bajo presión imperial, otros para arrancar máscaras de líderes abusivos, otros para consolar minorías perseguidas con la promesa de que la historia no termina en manos de los violentos. En el campo de la historia religiosa, otra capa complica el paisaje, el proceso de selección. A lo largo de concilios y disputas, comunidades aceptaron ciertos textos y dejaron otros fuera. No es teoría conspirativa, es el funcionamiento normal de tradiciones que necesitan decidir qué leer juntos el sábado o el domingo. Pero esa curaduría no ocurrió en una cámara estéril. Fue atravesada por conflictos teológicos y contextos políticos, a veces para responder a una herejía creciente, a veces para uniformar creencias en territorios amplios, a veces para pacificar querellas internas que ya no cabían dentro de las paredes. Ignorar que hubo cortes, preferencias y silencios es falsear la memoria del propio pueblo que transmitió la fe. Y admitirlo no destruye la espiritualidad, la salva de convertirse en propaganda. Cuando miramos específicamente las biografías sagradas, el cuadro se repite. Los guiones de la vida de un maestro son contados en múltiples voces, con entradas y salidas de escena que varían, discursos que cambian de énfasis según el público y milagros cuya atmósfera va de lo reservado a lo espectacular. En una ventana, la cruz es cargada por el condenado. En otra, un campesino venido del campo asume el peso. En una cronología, la ejecución ocurre en un día de fiesta. En otra, en la víspera. En una despedida, la frase final es un grito. En otra, una entrega serena. En otra, una declaración de cumplimiento. El efecto acumulativo no es de mentira, sino de polifonía. Los autores alinean teologías distintas y la figura central es interpretada de formas que no caben en un solo marco sin sobrantes. A insistir en que todo es la misma fotografía, solo con filtros diversos, empobrece tanto la literatura como la fe. ¿Y la oración? En algunos pasajes basta pedir con confianza y la montaña se mueve. En otros,
la petición no es atendida porque nace de motivaciones torcidas. En otros aún, Dios ya sabe antes de que la boca se abra, como si la oración fuera menos transacción y más transfiguración. El mismo texto que advierte contra juzgar, líneas después ordena discernir falsos voceros. La misma colección que celebra mujeres sabias y valientes en narrativas antiguas, da voz, siglos después, a exhortaciones para que guarden silencio en la asamblea y no enseñen a los hombres. Instrucciones de crisis local transformadas por muchos en ley universal. Aquí la lectura crítica se vuelve también un acto ético. Cuando comunidades eligen selectivamente qué citar y qué olvidar, producen mundos con consecuencias reales. Para niños que crecen con culpa en lugar de asombro, para parejas que cargan cargas innecesarias, para minorías que se vuelven blanco de versículos lanzados como piedras. Si la Biblia es preciosa, es precisamente porque no esconde estas tensiones. Son la huella humana de la búsqueda de Dios, y la huella por definición es irregular. Tratar la biblioteca como biblioteca no disminuye lo sagrado, al contrario, lo protege del uso como arma. Quien lee sin miedo puede descubrir belleza, coraje y consuelo, sin tener que fingir que no hay grietas. Y si llegaste hasta aquí conmigo, quiero hacerte una invitación distinta a la de siempre. Si este guión te provocó de alguna manera, cuéntanos en los comentarios qué pasaje alguna vez te despertó duda o cambio de rumbo. No para pelear, sino para armar un mapa honesto de las preguntas que nos habitan. Y sí, suscríbete al canal si valoras discusiones profundas hechas con respeto y claridad. Aquí no te tratamos como masa, sino como persona que piensa. Activa la campana para los próximos capítulos de esta investigación y trae contigo a alguien que también disfrute pensar sin muletas. Llegamos entonces al punto más práctico. ¿Qué hacer con ese cuerpo de textos que se expande y se contradice, que acoge cantos de confianza y gritos de desamparo, que alterna leyes duras para tiempos duros y parábolas que voltean al revés la lógica del mérito? La respuesta madura no es quemarlo ni ponerlo en una urna. Es practicar un trípode simple y exigente. Contexto, coherencia ética y conciencia histórica. Contexto significa preguntar ¿para quién, cuándo y por qué?, antes de recitar un verso como si fuera la contraseña de un cofre. Reducir poesía a decreto y reglamento tribal a principio eterno es la receta para perpetuar dolores que deberían haber quedado en el desierto. Coherencia ética pide que enfrentemos el conjunto con un eje. Si el amor al prójimo y el cuidado del vulnerable constituyen el centro, entonces todo texto que sirva para aplastar, humillar o justificar violencia contra inocentes debe ser releído con freno, distancia y a veces abandonado en la práctica. Conciencia histórica recuerda que copistas se equivocan, comunidades debaten, traducciones se escurren, líderes eligen, y nada de eso hace a Dios más pequeño. Solo devuelve las páginas al suelo humano donde siempre estuvieron. Cuando aplicamos este trípode, ciertas contradicciones se vuelven señales de tráfico, no muros. La tensión entre una ley que ordena apedrear a un hijo rebelde en una aldea rural y una parábola de un padre que corre a abrazar a un hijo que gastó la herencia se transforma en un debate sobre cómo castigamos y cómo reempezamos. La diferencia entre no respondas al necio y responde al necio deja de ser un error editorial y se convierte en sabiduría situacional. Hay momentos de silencio que protegen el alma y momentos de palabra que protege a la comunidad del daño. La divergencia sobre riquezas, unas veces bendición, otras veces peligro, se interpreta como advertencia contra absolutizar el dinero, recordando que las posesiones pueden ser herramientas de hospitalidad o muros de indiferencia. Al aceptar la biblioteca como proceso, ganamos libertad para elegir mejor, no desde el capricho, sino desde un centro ético que no reduce personas a piezas. Esto exige coraje para decir, hay textos que no deben gobernar nuestras casas, escuelas y tribunales hoy. Y eso no traiciona la tradición, la lleva adelante, como hicieron los mismos autores al corregir y contradecir a los que vinieron antes. Si una instrucción local mandó silenciar a la mitad de la asamblea por una confusión en una comunidad específica,
Y la misma biblioteca exalta profetisas, líderes y mujeres sabias en otros momentos. Es honesto preferir las ventanas que amplían la dignidad. Si un salmo canta que justicia es obedecer reglas y un profeta grita que justicia es defender huérfanos y viudas, es coherente con el corazón de la tradición elegir la defensa del débil como primacía y dejar que las reglas cambien cuando se convierten en instrumento de opresión. Si cartas antiguas marcaron fechas para el fin del mundo y esas fechas pasaron como tormentas de verano, no necesitamos retorcer calendarios. Podemos admitir que gente de carne y hueso leyó sus tiempos con urgencia y se equivocó, y continuar nuestra tarea sin culpa. Quizás la mayor liberación sea esta. Leer con madurez no roba lo sagrado, lo protege. Lo protege contra el uso político de la fe, contra el moralismo que sirve para vigilar cuerpos mientras ignora violencias estructurales, contra la manipulación del miedo que convierte a niños curiosos en adultos ansiosos. Leer con madurez permite que la Biblia vuelva a ser lo mejor que puede ser, un archivo de experiencias humanas ante el misterio, donde encontramos consuelo en poemas, coraje en narrativas de gente común, consejos útiles y también advertencias sobre lo que no repetir. Y cuando alguien diga, pero si no es perfecta, entonces ¿de qué sirve? Responde, sirve como sirve la memoria de una familia, llena de contradicciones, secretos y reconciliaciones, que aún así nos ayuda a vivir mejor si la miramos sin fantasía. Si esta conversación resonó en ti, quiero invitarte de corazón a suscribirte al canal. Aquí no empujamos respuestas listas, caminamos juntos, con respeto por las tradiciones y compromiso con la verdad vivida. Deja en los comentarios tu historia. ¿Qué pasaje te hirió y cuál te sanó? ¿Qué aprendiste hoy que te gustaría discutir con la comunidad? Si quieres, cuéntanos desde dónde nos miras y qué temas te gustaría ver en los próximos videos. Y, por supuesto, si este contenido te ayudó a pensar con más libertad y responsabilidad, compártelo con esa persona que siempre te ayuda a pensar mejor. La mesa es más rica cuando tiene más voces. Gracias por quedarte hasta aquí.